Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo quisiera que esta conferencia sea una conferencia interactiva. No quiero manejarlo como predicación. Quiero manejarlo como una conferencia donde usted pueda opinar o pueda preguntar en el Inter, tampoco con la idea de sobrepasarnos hasta las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? De que estén ahí, no, que yo opino, yo pienso, yo digo. Hay algunas ciertas gráficas que les voy a mostrar que quizás no se alcancen a ver hasta los que están atrás, así que les recomiendo que se acerquen lo más que puedan al frente y hacerlo como más familiar, como más así pequeño grupo, ¿no? No quiero manejarlo así como tipo predicación, ¿no? Entonces voy a pedirle a Güey que me ponga la proyección, pues ya entró, ya Pedro nos dio la introducción. Bueno, al pasarle el archivo aquí a Will se movieron todas las letras porque no tenía la fuente que yo puse en su computadora y por eso se ve todo movido, ¿verdad? Porque la falta de la fuente, pero ahí está, ¿no? Entonces, vamos a estar avanzando, nomás déjenme ver, calar, ¿hacia dónde apunto con este Will? ¿Aquí o allá? ¿Eh? ¿Cómo? Porque no jala. A ver, déjame ver. Sí, sí, está encendido, bueno. ¿No tendrá como las pilas ahí? Ya se fue hasta la última gráfica. Ya terminamos, oremos. Ya. Ay, sí, rapidísimo. Qué sorprendidos, ¿eh? No, que sí que no, que sí que no. Ok. A partir ya empezó a jalar, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, bueno, vamos a empezar en el contexto a ver lo que viene siendo este curso. Todas las gráficas que tienen aquí se las dejé literalmente a Will por si a alguien adelante le interesa estas gráficas, las pueden imprimir. Es muy importante para ver la escatología. Vamos a ver todo un panorama desde el principio acerca de lo que son los judíos y vamos a ver un panorama lógico que no vamos a ver todo porque es muy amplio, pero lo que vamos a ver es algo muy importante para poder encajar con la segunda conferencia, que son los gentiles, y en ese contexto vamos a empatar a los dos y después vamos a ver la tercera conferencia, que son literalmente la segunda venida de Cristo, y la cuarta conferencia donde vamos a hablar de la resurrección y donde vamos a hablar también de lo que es el juicio del gran trono blanco y empatar toda la escatología hasta terminar en lo que viene siendo el reino milenial y comprender desde lo que viene siendo textualmente la semana 70 de Daniel. Vamos a aprender todo este proceso, ¿verdad?, que Dios marcó para el pueblo de Israel, el reloj profético, y que también podamos empatar, ¿verdad?, todo con la palabra del Señor. Aquí en el principio vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra. En estas gráficas que le voy a estar dando, vamos a ir empatando también el aspecto dispensacional, cómo las dispensaciones han ido marcando, ¿verdad?, las etapas importantes acerca del Señor. Aquí tenemos literalmente el primer día cuando aparece la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la tierra, los mares son separados, el sol y la luna señalados. En el cuarto día, en el quinto tenemos reptiles, ¿verdad?, vivientes, las aguas. El sexto día ya tenemos la creación de las bestias, las serpientes, los animales, sobre todo el hombre. Y en el séptimo día dice que fueron acabados los cielos y todo su ornamento, todo lo que el Señor hizo. Aquí tenemos aspectos importantes, ¿verdad? La creación original, tenemos la tierra desordenada y la tenemos, ¿verdad?, en este contexto vacía, como dice el Génesis 1:2, preparada para la habitación del hombre. Aquí hay un contexto muy importante en lo cual nosotros vamos a empezar a trazar la escatología. ¿De dónde vienen los judíos? La historia central de la humanidad comienza en el Génesis, cuando Dios creó al hombre. Después del mandamiento de instrucciones pecó y por el juicio de Dios desterrado de los beneficios, ¿verdad?, que Dios le había otorgado en el Edén.
Inició la descendencia del hombre como una raza caída capaz de cometer toda especie de mal. Vemos al principio que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Cuando ya vemos el Génesis capítulo 5, textualmente dice que Set ya fue a imagen y semejanza de Adán, dándonos a entender que ya era una raza caída, que había sido expulsado, que habían fallado y habían pecado y perdieron todos los beneficios. En este contexto, después de procrear a sus dos primeros hijos, uno de ellos se convirtió en el primer asesino de la historia humana, hablando de Caín, revelando el alcance del corazón del hombre caído, que ahora ya conocía el bien y el mal. ¿Cuántos de nosotros nos sorprendemos al ver literalmente Génesis capítulo 6, donde Dios dice que vio que en el corazón del hombre era de continuo hacer el mal, y se arrepintió Dios de hacer hombre, de haber hecho al hombre en la tierra? Y dice que textualmente Dios, ¿verdad?, halló en este contexto a un hombre llamado, ¿verdad?, Noé, el cual halló gracia delante del Señor. Y ya conocen toda la historia en ese proceso que vamos a ir marcando, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante que vamos a estar viendo en estas gráficas. Aquí tenemos la primera dispensación, ¿verdad?, edénica. Y aquí podemos entenderla como la dispensación de la inocencia. Adán y Eva son creados, Dios les da literalmente en abundancia, literalmente los pone en un Edén. Y claramente, ¿verdad?, en ese contexto dice que Dios solamente les puso un árbol y les dijo, de este no pueden comer, pero de todo lo demás, sí. Satanás ha querido engañar al ser humano, haciéndole creer que cuando Dios nos dice que no, nos está privando, nos está limitando. Pero es todo lo contrario. Si ustedes notan, ¿qué pueden pensar de un Edén, de una utopía, de un paraíso? ¿Cuántos árboles habría? ¿Cuánto tendría, verdad, Adán para tomar y echar mano de ello? Era una abundancia tremenda, solamente lo limitó a un árbol. En este contexto, ¿verdad?, claramente el hombre tenía que ser responsable delante del Señor en este contexto. Aquí nos dice que son creados en inocencia, son solemnemente prevenidos de la consecuencia del pecado, porque el Señor les dice claramente en Génesis 2, 15 al 17, que si comen del árbol ciertamente morirán. Son responsables delante del Señor en este contexto del paraíso. Aquí tenemos, ¿verdad?, la tentación, aquí tenemos la serpiente trabajando, y dice que había este árbol, ¿verdad?, que se le llama la ciencia del bien y del mal. Aquí claramente vemos cómo en el contexto, en Ezequiel capítulo 18, nos dice este contexto importante: el alma que pecare, esa morirá. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este proceso en el cual el hombre desobedece. Usted sabe textualmente la historia, y aquí entra, ¿verdad?, la caída del hombre. El pecado rompe la comunión con Dios en ese momento, y a pesar de que en todo este proceso Dios había dicho que todo lo que había hecho era bueno, ahora ya se introduce por primera vez, ¿qué? La maldición. La caída del hombre contiene una maldición, pero también contiene una promesa, y es la más importante de toda la Biblia. Hay 333 profecías de Cristo en la Biblia, y esta es la más importante de todas. De hecho, ¿verdad?, es la parte medular de todo el aspecto profético en la persona del Mesías, que es Cristo, ya que toda la Biblia lo que hace es explicar Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 anuncia literalmente que habría la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y claramente la simiente de la serpiente iba a herir en el calcañar a lo que vendría siendo la simiente de la mujer, que es Cristo, aunque éste le iba a aplastar la cabeza. Así que toda la historia de la Biblia es la lucha entre el bien y el mal. Pero nos anuncia proféticamente desde el principio, Génesis 3:15, que el bien va a prevalecer y que el bien va a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante porque hay que trazar esto. En la primera dispensación termina con el juicio y la expulsión. El paraíso es perdido. La caída del hombre, esto es muy importante. La simiente de la mujer va a redimir al hombre caído por la maldición. Desde el principio Dios traza toda la historia en este contexto de los judíos, ¿verdad?, del Mesías, porque a partir de aquí, si ustedes lo notan, vamos a empezar a ver una línea de ¿qué color? Roja. Y a partir de aquí, en este contexto, vamos a ver la línea de Jesucristo en todo, ¿verdad?, el aspecto profético, en todo el repaso que vamos a dar textualmente. Aquí el hombre es expulsado. En ese punto, ¿verdad?, ponemos aquí el Señor a un ángel, ¿verdad?, para que no los deje regresar y que tomen ¿de qué árbol? El árbol de la vida. Aquí el hombre, ¿verdad?, es expulsado, la mujer son responsables en ese contexto. Es muy importante porque Dios introduce en este contexto la maldición, porque habla
de que textualmente hace juicio sobre la mujer, hace juicio sobre el hombre, hace juicio sobre la creación, hace juicio sobre la serpiente y hace juicio sobre Satanás. Son 5 juicios que vemos en el Génesis. La repercusión del pecado toda recae en la persona de Cristo, ya que el pecado, ¿verdad?, introdujo desnudez y Jesús fue desnudado. El pecado introdujo el sudor y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. El pecado introdujo espinas y cardos y vemos a Jesús con una corona de espinos. El pecado introdujo la espada y vemos el costado de Jesús siendo traspasado. Todo recae, ¿verdad?, en el contexto de la persona de Cristo, ya que dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Adán y Eva tuvieron a Set y de ahí en adelante procrearon hijos e hijas. Hubo una genealogía de patriarcas desde Adán hasta Noé. Desde Adán a Noé se le llaman, ¿verdad?, los patriarcas, y son 10 patriarcas de lo que viene siendo Adán a Noé. El séptimo de ellos es Noé. Enoc. Enoc significa consagrado y dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y bueno, es muy claro y muy sencillo. Tenía 65 años Enoc cuando empezó a caminar con Dios y dice que caminó 300 años con Dios. La palabra hebrea en su raíz etimológica dice que textualmente ese caminar fue de una manera ininterrumpida. Y bueno, eso entendemos lo que es una consagración, porque él tenía textualmente 65 años y caminó 300. Son 365 años, ¿no? Y cuando pensamos que el año tiene 365 días, para nosotros es muy importante poder discernir que un cristiano consagrado a Dios realmente todos los días busca tener una comunión con el Señor. Por eso es muy importante entender, el hombre progresó científicamente, pero también su maldad aumentó. En un promedio de 1500 años, la maldad del hombre creció tanto y la violencia también se intensificó de tal manera que Dios decidió acabar con toda especie de vida y empezar nuevamente. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante del Señor y entonces el Señor tomó la decisión, ¿verdad?, de raer, ¿verdad?, de la tierra toda ser viviente toda la vida. Pero ahí entra Noé, que halló gracia. Ahí el Señor le da la encomienda de hacer esa arca que es figura sin duda del Señor Jesucristo, de la salvación, en la cual entra Noé, entra, ¿verdad?, su esposa, sus 3, ¿verdad?, hijos y sus nueras, haciendo un total de 8 personas que después salieron y comenzaron, ¿verdad?, una nueva etapa como creyentes en el Señor. En los tiempos de Noé se corrompió la tierra y Dios decidió destruirla, pero dice claramente la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios y le proveyó de un arca para él y su familia. Después del juicio, el diluvio, se inició un nuevo principio y sus 3 hijos poblaron la tierra, que son Sem, Cam y Jafet. Así que el hombre peca, Dios lo expulsa, se pierde la primera dispensación, que es la inocencia, y luego viene la dispensación de la conciencia. En la conciencia el hombre nuevamente vuelve a fracasar y introduciría una diferente dispensación. Cuando nosotros vemos todo el estudio teológico de las dispensaciones, hay un común denominador muy importante. En todas las dispensaciones el hombre fracasa. En todas las dispensaciones, ¿verdad?, hay un agente del mal. En todas las dispensaciones Dios desciende. En todas las dispensaciones Dios tiene misericordia. En todas las dispensaciones se acaba en un cataclismo mundial. Y esto va a empatar cuando veamos ya en la tercera conferencia acerca de la segunda venida de Cristo, para poder cuadrar toda lo que viene siendo la escatología. Aquí tenemos la segunda dispensación antediluviana, que es la dispensación de la conciencia. Aquí es muy importante, empieza la senda de las simientes y lo ven de color rojo textualmente. Aquí hay un redentor prometido en el Génesis 3:15, dijimos la primera profecía acerca de Cristo. Aquí está la línea mesiánica, vemos literalmente Set, Noé, Abraham, ¿verdad?, Jacob, Judá, David, Emanuel, Cristo. Y aquí vemos muy importante que Abel, ¿verdad?, asesinado por su hermano, pero la línea vendría a través de Set, la simiente espiritual renovada en él. Es muy importante porque aquí vamos a ver cómo se traza este contexto. Dice que Caín y Abel se acercaron al Señor y trataron de llevar un sacrificio, pero ustedes conocen la historia, ya que claramente, ¿verdad?, Caín no se acercó con sangre y por eso fue rechazado el sacrificio que él hizo, y él se ensañó contra su hermano y lo asesinó, introduciendo así el primer asesinato en este punto. Cuando se multiplicaron, ¿verdad?, los hombres, abundó la iniquidad
hasta que se corrompió la tierra y se llenó de violencia, y declaró Dios: raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. Esto era un principio muy importante, ya que de aquí tenemos literalmente la línea de Set y aquí tenemos la línea de lo que viene siendo Caín. Aquí podemos ver textualmente cómo va de Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, que es el séptimo de Adán, Matusalén, que es el hijo de Enoc, ¿verdad? Que vivió 969 años, que fue el hombre que más vivió, y su nombre significa cuando muera él enviará. Y cuando nosotros cuadramos la historia nos damos cuenta que el día que murió Matusalén es exactamente cuando empezó el diluvio. Tenemos a Lamec y tenemos aquí a Noé. Aquí Noé, en este contexto, ¿verdad?, predica la justicia, prepara el arca y amonesta del juicio venidero. Pedro nos dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué entiende usted por eso? Declaraba, él estaba dando testimonio por el simple hecho de construir una arca. Veamos las condiciones de ese tiempo. No había llovido en la tierra, salía un vapor que llovía. No llovía, perdón, sino el vapor regaba toda la tierra. Entonces lo ven de repente haciendo un barco de esta manera, y para la gente era locura lo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Sonaba como loco, igual que nosotros cuando anunciamos la venida de Cristo y anunciamos, ¿verdad?, que el Señor viene y predicamos el evangelio, sonamos así como loco. Dice que la vida del hombre serán 120 años y se cree teológicamente entonces que Noé tardó 120 años haciendo el arca para después poder establecer lo que vendría siendo el diluvio. Aquí tenemos la dispensación, termina en otro cataclismo mundial. El primer cataclismo mundial es Adán y Eva expulsados. Es mundial porque pues ellos eran dos, ¿verdad? Toda la humanidad. Pero ya después tenemos literalmente otra vez el cataclismo mundial en lo que viene siendo el diluvio. Aquí es importante porque entra Noé y aquí estas tres líneas nos llaman, ¿verdad?, de cómo vienen todas las generaciones más adelante, de Sem, de Cam y de Jafet. Aquí tenemos cómo Caín y Abel, las generaciones de Sem, la iniquidad del mundo, la simiente preservada de los justos, y cómo el diluvio, ¿verdad?, se desarrolla en este contexto. Dios no detuvo su juicio sobre la maldad del ser humano, y eso nos recuerda textualmente que tenemos un Dios veraz y que cuando Él anuncia algo lo cumple, y Él anunció la destrucción y así fue. En ese contexto, ¿verdad?, nuevamente la innata maldad del corazón humano se manifestó y le dio la espalda a Dios para seguir sus propios caminos y deseos. Esta vez el punto de reunión fue una ciudad con una gran torre que se le conoce como la Torre de Babel, y la idea no era ofrecer honor y gloria al Creador, sino hacerse, dice, hagámonos, ¿verdad?, de un nombre. Es muy importante porque la Torre de Babel, con el primer prototipo de líder que fue Nimrod, ¿verdad?, es una copia igual más adelante de lo que vendría a ser Babilonia y Nabucodonosor, y todos ellos son prototipos del anticristo, de lo que va a suceder más adelante, literalmente en lo que venía siendo la semana 70, ¿verdad? Son estas figuras ya anticipadas. La idea no era ofrecer honor y gloria al Creador, sino hacerse un gran nombre. Dios previó con tristeza que la maldad y el crimen no tendrían límites, y otra vez envió un juicio, y el idioma de los hombres se diversificó, se dio principio a la formación de los grupos, las naciones o las etnias. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en ese momento dice que Dios bajó, dijo Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, bajemos y confundamos su lengua. Y así fue, Dios confundió la lengua, y después dice en Génesis 11 que Dios los esparció por toda la faz de la tierra. Entonces es muy importante porque nuevamente Dios está haciendo juicio a la humanidad. Ahora, en esta tercera dispensación, nuevamente tenemos aquí la tercera. La primera fue la inocencia, luego la conciencia, ahora entramos a la dispensación que se le conoce como el gobierno humano. La idea de Dios es muy clara cuando le dice, igual que Adán, le dice a Noé: fructificad, multiplicad, henchid la tierra. Dios hace un pacto con Noé y le dice: voy a poner mi arco en las nubes, ¿verdad? En la palabra hebrea arco es la palabra iris. Entonces cuando decimos arco iris estamos diciendo arco, ¿verdad? Pero es lo que le decía, cuando usted ve el iris, o como nosotros siempre le llamamos arco iris, es muy interesante ver cómo Dios está, ¿verdad?, certificando ese pacto que hizo, que nunca más iba a volver a destruir el mundo con agua, que no sería nuevamente anegado en agua. Y esto nos da un claro margen de entendimiento del Dios de la Biblia. Los hijos de Noé, ¿verdad?, que entraron en el arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos dicen en Génesis 9, 18 al 19 que fue llena toda la tierra.
Aquí tenemos las líneas, si ustedes se fijan de Cam, son los hijos de Cam, aquí viene Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y de aquí de la línea de Sem viene literalmente Elam, Asur, ¿verdad? Arfaxad, Luz y Aram. Y aquí tenemos literalmente la línea mesiánica sobre Sem. Por eso cuando la persona odia a los judíos se le llama el odio antisemita, ¿verdad? En este contexto. Y luego tenemos literalmente a Jafet. En este Jafet viene Gomer, Magog, ¿verdad? Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y aquí vemos claramente cómo se hace, ¿verdad? Estas divisiones. Y de Cam vienen todos los negritos del África. De Sem vienen todos lo que vienen siendo los judíos y los árabes. Y de Jafet vienen todos los europeos caucásicos, ¿verdad? Y ya después vienen las mezclas de las mezclas. Todos convergen aquí en la Torre de Babel. Literalmente, ¿verdad? Aquí está en este contexto, dice, descendamos, confundamos su lengua, porque ellos querían construir la cúspide, y la idea que tenía literalmente Nimrod, que después es la misma idea que vemos en Nabucodonosor en Babilonia, y es la misma idea que vemos en todos los ejemplos del Antiguo Testamento, los prototipos del anticristo, que es lo mismo que va a ser el anticristo. El anticristo también se manifestará y va a pedir que se le adore como Dios, como lo hizo también, y era el prototipo que tenía aquí literalmente Nimrod. Después vemos a Nabucodonosor que hace lo mismo, eso lo vamos a ver en otra de las conferencias, pero le adelanto un poco cómo él textualmente recuerdan con Sadrach, Mesach y Abednego que los echó al horno de fuego. Ahora, ¿por qué causa los echó? Porque cuando recibe la revelación de lo que era su sueño a través de Daniel, él no estuvo de acuerdo con la revelación de Dios, y él manda hacer una estatua totalmente toda de oro y ordena que se le adore, y es cuando Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego. Es algo que se va a volver a repetir con el anticristo. Nuevamente en el periodo de la tribulación él va a ordenar lo mismo, que no se adore ningún otro Dios más que a él y a la imagen que él va a levantar. Por lo tanto, son figuras anticipadas de lo que va a ser esta situación literalmente con el anticristo. Aquí tenemos el principio de las naciones, el principio de los idiomas, y aquí tenemos el pacto literalmente que Dios hace con Noé. Pero como les decía, literalmente en la primera dispensación el hombre fracasa, en la segunda, en la tercera, en todas el hombre siempre fracasa. Cuando vemos la teología y la enseñanza de los pactos, vemos que nuevamente los hombres vuelven a fracasar nuevamente también en los pactos. Y esto nos va dando una luz, ¿verdad? Cómo vamos a poder cuadrar la escatología. Les estoy dando, ¿verdad? Desde el principio un panorama para poder entrar de lleno, ¿no? En 3 ocasiones Dios ha invitado al hombre a adorarlo y a vivir para él en las primeras 3 dispensaciones, pero el hombre prefirió hacerlo a un lado y seguir en su camino de maldad. En esta encrucijada de la historia, Dios suspendió su trato para con toda la humanidad y escogió a un solo hombre para hacer su voluntad y realizar sus planes. Y aquí tenemos literalmente cómo la historia judía empezó hace aproximadamente 4000 años con el patriarca Abraham y su hijo Isaac y su nieto Jacob. Documentos descubiertos en Mesopotamia que se remontan a la primera mitad del segundo milenio antes del Mesías corroboran aspectos de su estilo de vida nómada que se describen literalmente en el Génesis, relatando, ¿verdad?, el aspecto de la historia del Génesis como algo real, ya que hay muchos, ¿verdad?, hoy en día que se atreven a decir que, por ejemplo, Adán y Eva no existieron, que es un cuento y fue un mito. Igual personajes de la Biblia como el propio, ¿verdad?, Abraham, o muchos de ellos como Noé o el arca de Noé, dicen que no son ciertos, que las figuras o historias de la Biblia no son reales y no son ciertas. Pero lo que nos está diciendo aquí es algo real. La época de los patriarcas empezó hace aproximadamente 4000 años con el patriarca Abraham y su hijo Isaac y su nieto Jacob. La Biblia relata cómo Abraham fue llamado para ser fundador de un nuevo pueblo, de una nueva tierra, y el portador de la creencia de un Dios revelado. Claramente en el 17:9 del Génesis vemos aquí que dice la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Vas a guardar mi pacto. Recuerden que también cuando vemos la enseñanza y la doctrina de los pactos, en cada pacto también había una señal que Dios daba literalmente, y cómo estas iban empatando también en el orden, ¿verdad?, de lo que viene siendo el aspecto dispensacional. Aquí tenemos la cuarta dispensación, que es ya la dispensación de la promesa.
Aquí ya vemos, ¿verdad? Le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y aquí seguimos viendo la línea literalmente del Mesías. Aquí vemos que de Abraham va a venir Isaac. Aquí literalmente a Jacob se le cambia el nombre, se le pone Israel. Y de los 12 hijos, ¿verdad? De Israel, de la línea de Judá, se va a entretejiendo lo que es la historia, ¿verdad? De los judíos. Recuerden que la expresión judío viene de los que son textualmente de Judá. De ahí viene el vocablo judío. Cuando hablamos de Israel, hablamos de todas las, ¿verdad?, tribus. Pero cuando hablamos de Judá, hablamos especialmente de judíos en el contexto de la línea de Judá. Aquí seguimos viendo cómo están divididos, ¿verdad? En este punto hablábamos de Cam y de Sem y de Jafet. Acá vemos literalmente de Cam los etíopes, los libios. Aquí vemos esta línea hasta los fenicios, los cananeos. De aquí baja la línea y de aquí vienen los egipcios, ¿verdad? De esta línea de Cam. Y es interesante porque en el proceso, ¿verdad?, literalmente de Noé, si ustedes lo recuerdan, Noé literalmente cuando sale del arca, él hace un sacrificio para Dios, él responsable de poblar la tierra, como Dios le decía, hizo un pacto, dejó el arco, ¿verdad?, en las nubes para recordarle a Noé, pero dice que plantó una viña, y después de que plantó la viña, ¿verdad?, tomó y dice que textualmente en ese contexto se emborrachó y quedó desnudo, y dice que su primer hijo, ¿verdad?, en este contexto Cam, dice que lo vio desnudo y textualmente, ¿verdad?, después vinieron los dos hijos y de espaldas, ¿verdad?, para no verlo lo taparon. Pero dice que cuando despertó Noé, dice textualmente el texto, es curioso que dice, que se dio cuenta lo que hizo su hijo, ¿verdad? ¿Qué hizo su hijo? Pues bueno, dice que él le dio una maldición literalmente, dijo, maldito sea, ya no fue Cam, dijo maldito sea Canaán, ¿verdad? Y esta es la línea, ¿verdad? Literalmente aquí que tenemos. En este contexto es muy importante porque todos estos datos que vemos ahorita, más adelante los vamos a ir cuadrando en toda la escatología que vamos a ir viendo. Estos son puntos muy importantes para ti y para mí, ¿verdad? Tenemos a Abraham, Isaac y tenemos a Israel. Los 12 hijos aquí están. De aquí, literalmente de Abraham viene ¿quién? Ismael, y de ahí viene la raza árabe. Ustedes lo saben, ¿verdad? En ese punto es muy importante también que entendamos, ¿verdad?, todas estas bases. Aquí tenemos, ¿verdad?, todas las almas de la casa de Jacob entraron en Egipto, y dice literalmente el texto, ¿verdad?, que fueron 70. Y a pesar de que cuando Dios hace este pacto con Abraham y le dice el pacto de la promesa, una y otra vez le repite a Abraham, no desciendas a Egipto. Pero más adelante dice, como sé que vas a descender, pero de antemano le decía que no descendiera a Egipto porque literalmente iban a caer en esclavitud, como usted sabe, ¿verdad?, la historia. Los israelitas descienden de Jacob, fueron llamados judíos por lo que es la línea de Judá, y por primera vez después del cautiverio babilónico ya se les empieza a llamar de esa forma. Abraham, en obediencia a Dios, viajó de Ur de los Caldeos, región de Mesopotamia, a la tierra de los cananeos, al occidente. La obediencia de Abraham al llamado no fue completa, pues ordenó dejar su tierra y su parentela. Sin embargo, se llevó a su padre Taré, y esto lo obligó a estarse en Harán hasta que murió su padre. También debemos recordar que se llevó a su sobrino Lot, y como consecuencia tuvo que ir a pelear varias veces, ¿verdad?, a rescatar a Lot en ese contexto. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero bueno, allí va aprendiendo Abraham en este contexto a obedecer a Dios. De hecho, en 2 ocasiones entregó a su esposa diciendo que era su hermana. O sea, usted ve ese proceso en la vida de Abraham. Él era un hombre, ¿verdad?, literalmente que venía de Ur de los Caldeos. Su familia y él eran plateros, hacían ídolos. Ese era el negocio familiar. Y él venía de ese proceso en el cual viene al llamado de Dios. Él cree en el Señor, pero bueno, no fue convirtió en el padre de la fe de la noche a la mañana. Él fue madurando la fe. Él fue cometiendo errores hasta que pudo llegar al punto de madurez en la cual Dios ya le dijo en Génesis capítulo 22, entrégame a tu hijo en sacrificio. Ese ya era otro Abraham, era un Abraham trabajado de parte de Dios, en el cual ahora sí la Biblia le termina llamando literalmente el padre de la fe. El trato de Dios con Abraham, llamado después Abraham, se le llama pacto abrámico, y en este pacto Dios le promete varias cosas, pero hay algunas que tenemos que resaltar. Primero, Dios en este pacto con Abraham le dice que le haría una nación grande. Inclusive le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Otro punto que le dice claramente es que engrandecería su nombre.
Y es interesante porque después del nombre de Jesucristo en la Biblia, uno de los nombres más mencionados en toda la Biblia es el de Abraham. Y también dice que sería una bendición en este contexto. Y también recordamos en ese punto que como hablaba Dios, el Señor Jesucristo en su diálogo con la samaritana, ¿verdad? Que decían que la salvación viene de los judíos. Y en ese contexto la bendición es muy importante porque a través de los judíos también vino Cristo y también vino toda nuestra fe y vino la Biblia y vino todo. O sea, los judíos es un pueblo especial. Es el pueblo del Señor, ¿estamos de acuerdo? Y dice que por medio de ellos son los pactos, son las promesas, ¿verdad? Y tenemos literalmente todo en ese punto, por eso sería una bendición. Y el apóstol Pablo nos empata en el libro de Gálatas como hijos de Abraham a los creyentes. También sería una condición para que los hombres recibieran la bendición de Dios, pues claramente dice, bendeciré a quién, a los que te bendijeren, y maldeciré a quién, a los que te maldijeren. Y esto también es muy importante porque más adelante lo vamos a ver en Mateo 25 en otra de las conferencias para entender lo que se le llama el juicio a las naciones, en el cual para poder entrar al reino milenial es sobre esta premisa que Dios bendice a los que bendicen a Israel, pero maldice a los que le maldicen. Por eso el Salmo 122 dice, pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese punto, después Dios añadiría más bendiciones en este pacto abránico y la tierra de Canaán habría de ser de Abraham y de su descendencia perpetuamente. El pacto sería eterno y también sería reafirmado el pacto con el futuro hijo de Abraham. Es por eso que vamos a empezar en materia y yo quisiera que ustedes me ayuden y vamos a empezar a hacer lectura de la palabra del Señor de algunos textos. Por ejemplo, nos dice claramente en este contexto Génesis 12:7, alguien que me lo pueda leer, por favor. Vamos a estar interactuando rápido ahí, pero traigan sus Biblias. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Dice claramente que Dios le entrega a la descendencia de Abraham la tierra. En el pacto abránico también hay otro pacto que se le llama pacto palestino, en el cual Dios corrobora que la tierra le será entregada a la descendencia de Abraham. Y es por eso el reino milenial. El reino milenial, Dios tiene que cumplir el pacto abránico, literalmente darle todas las promesas que le dio, juntamente con el pacto, ¿verdad? En este contexto palestino, que es entregarle la tierra por heredad. Y también el pacto davídico, donde Dios pondría, ¿verdad?, a su ungido en el trono y que sería para siempre. Por eso es muy importante enlazar los pactos y entender que por eso los judíos, aunque su tierra la han perdido varias veces, la recuperaron el 5 de mayo de 1948 a través del general Ben Gurión, otra vez después de haber sido reducido Jerusalén en el año 70 de nuestra era a cenizas, fue quemado totalmente. Casi 1900 años después, Israel regresa a su tierra el 5 de mayo de 1948 y recupera la tierra. De ahí en adelante entendemos que las profecías nos dicen que este regreso de Israel es el definitivo. Ya no va a volver a perder la tierra. Este es el definitivo. Ya regresó Israel para quedarse y las profecías en Isaías nos dice que van a estar regresando los judíos, ¿verdad?, periódicamente a Jerusalén, textualmente. Y eso se ha dado desde hace años, literalmente, que están regresando en este contexto. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que la tierra se las iba a entregar perpetuamente. Por eso existía este trabajo, ustedes lo han estudiado, como Dios les dice claramente el trabajo de la tierra. Tenían que trabajar 6 años y el 7º año tenían que descansarlo. 7 por 7, 49. En el año 50 se le llamaba el año del jubileo. Y es donde si usted, ¿verdad?, trabajaba la tierra y de repente hacía malos negocios y de repente supongamos, ¿verdad?, que Héctor, ¿verdad?, le vendía su tierra acá, se la vendía a alguno de ustedes, vamos a ir a Pedro. Y él la trabajaba a Pedro 20, 30 años, pero al llegar al año 50 él tenía que regresarle la tierra, porque dijo el Señor que no podían venderla a perpetuidad porque mía es la tierra, y se la iba a entregar a su descendencia. Por eso los judíos no podían deshacerse de la tierra de esa manera, y cada 50 años Dios los ponía tablas en el año del jubileo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en el 15, 18 al 21, alguien que me ayude a leerlo también. Génesis 15, versos 18 al 21. Ahí, desde el río,
¿verdad? De Egipto hasta el río Éufrates. Esto es muy importante. Lo vuelve a decir en el 17:8, alguien que lo lea, por favor. Por eso nadie, aunque se han adueñado de la tierra tantas veces, se tiene que regresar naturalmente a los judíos. Es por eso que después de 1900 años ellos recuperaron su tierra, porque es un pacto de parte de Dios de que la tierra sería entregados para ellos a perpetuidad en ese punto. Vamos a ver, ¿sí? Sí. Y luego dice del río Éufrates. Por eso recuerden que cuando Israel en 1948, ¿verdad?, recuperó su tierra con el general Ben Gurión, acuérdense que, no sé si han leído los datos, pero en ese momento se quiso meter a Egipto y también a Siria. Y en represalia, ¿qué agarró? Cisjordania, y agarró, ¿verdad?, la franja de Gaza, que le corresponde. Y Israel dijo, y no me hagas enojar, porque en el pacto dice que hasta el río es mío. Síguele para que veas que agarro todo. Y todos, no, cálmate, se diga. Pero ellos saben que toda la tierra señalada les pertenece en el pacto palestino. Y que abarca todo lo que fue literalmente el reino de David y el reino de Salomón, que va más allá de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Ahora, este pacto tenía la garantía que dice el 17:7. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? A ver. A ver, para no pelearnos todos, el que levante la mano ese lo lee. A ver. Por eso la Biblia nos habla de este reino milenial que tarde o temprano Dios tiene que restaurar todo y cumplir las promesas a Abraham y regresar al pueblo judío a su tierra y restaurarles, porque es la promesa del Señor. El Señor cumple su palabra y eso es muy importante para nosotros. También sería reafirmado el pacto con el futuro hijo de Abraham. Vean lo que dice el versículo 21. ¿Quién levanta la mano? ¿Allá? Y por eso vemos al patriarca Abraham, ¿verdad? Ustedes saben que Abraham ya pasaba de edad y su esposa también le había pasado la costumbre, ya era grande de edad, a pesar de que también ella toda la vida había sido estéril, ¿no es cierto? Pero Dios le llama descendencia en Isaac y tenía que ejercer literalmente Abraham esa fe. Por eso en Romanos 4 dice que creyó en esperanza contra esperanza. Dios le prometió, lo visita a Abraham, si ustedes lo recuerdan en Génesis 18, y textualmente dice que Abraham lo vio a lo lejos cuando vio a Jehová, y dice que le puso agua y venían dos varones con él, los puso debajo de una sombra, les preparó comida, y ahí hay un diálogo literalmente de Abraham con ese Jehová de Génesis 18, ¿no? Y en ese contexto, ¿verdad?, le revela a Abraham, porque dice, ¿verdad?, no he de revelarle a Abraham mi amigo lo que ha de acontecer, y habla textualmente de lo que es que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y él se acuerda que ya estaba su sobrino Lot y empieza a interceder, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías al justo con el injusto? Y dice el Señor, no los destruiría. Así que no había 50 justos en Sodoma y Gomorra. Perdóneme, Señor, si hubiera 40, pues no lo destruiría, así que no había 40. Y fue reduciendo la cantidad hasta que nos damos cuenta que ¿cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno, se llamaba Lot. Pedro dice textualmente de Lot que él afligía su alma viendo la nefanda conducta de los de Sodoma y le llama el justo Lot. ¿Cuántos había? Uno. Él, ¿verdad? Los ángeles más adelante van, le anuncian a Lot, ¿verdad?, la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, y le dicen que vaya y que no voltee para atrás. Pero su mujer, ¿qué hizo? Se volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y fíjense la premura de correr rápidamente, vámonos, porque los ángeles me dijeron que van a destruir todo. Vámonos, hijas, córrale, vámonos. ¿Y qué es lo único que se llevaron? El vino. Porque dice que cuando ya sintieron que se acabó el mundo y ya no había nada, dijeron, vamos emborrachando a mi papá, y lo emborracharon y cometieron incesto para obtener hijos, y de ahí vienen los moabitas y los amonitas, eternos enemigos de Israel. En vez de llevarse la palabra de Dios, yo no sé, las escrituras, ¿verdad?, se llevan el vino. Qué curioso, porque ellas eran hijas de Lot, pero no eran justas. El único justo que dice la Biblia era ¿quién? Lot, en el cual Abraham una y otra vez tuvo que meterse a pleito por él, ¿no? Isaac se casa con Rebeca y le nacieron dos hijos gemelos, Jacob y Esaú.
Dios confirmó el pacto con Jacob, el menor de los gemelos, porque dice claramente que Dios iba a confirmar el pacto, y lo confirma con Isaac y lo confirma con Jacob. Ya lo vimos con Isaac, ahora vean confirmándolo con Jacob. Vamos a leer, aquí son algunos versos, pero son muy importantes entenderlos. Génesis 28, del verso 12 al 25. ¿Quién lo quiere leer? ¿Pedro? Ah, bueno, aquí, Marichu. Sí, 28, 12 al 25 de Génesis, por favor. Perdón. Ah, es hasta el 22, ok. Le puse ahí a mí que me equivoqué, perdón. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, ahí están otra vez confirmando el pacto. Ya lo confirmó con Isaac, ahora ya lo confirmó con Jacob. Él tuvo una visión de una escalera que llegaba desde el cielo a la tierra, y tiene esta revelación de parte de Dios. Él claramente dijo: esto es, ¿verdad?, casa de Dios, es puerta del cielo. Él sabe en este contexto lo que vendría siendo el evento de la comunión con Dios, aquí reafirmando el pacto. Dios trató con Jacob hasta que su voluntad fue acorde con la de él. Ya, inclusive le tuvo que cambiar el nombre, porque Jacob, ¿verdad?, era usurpador, y le tuvo que cambiar el nombre a Israel. Estuvo en el proceso de Dios, como nosotros también lo estamos. En ese proceso le cambió el nombre Jacob, engañado por el de Israel, príncipe de Dios. Y Jacob tuvo 12 hijos. Ellos llegaron a ser los jefes de las 12 tribus de la nación de Israel. Por lo tanto, se les llama hijos de Israel o israelitas cuando se habla de todas las tribus. Cuando se llama de judíos, se refiere solamente a la tribu de Judá específicamente. La palabra judío se refiere a la persona de una sola tribu, que es la de Judá. Originalmente a Abraham se le llamó hebreo, que significa cruzar en el idioma original. Así cuando dicen los hebreos, es una expresión que dicen los que cruzan o los que cruzaron. Eso significa el nombre hebreo. La palabra israelita se deriva del nuevo nombre de Jacob. Cuando el hambre azotó la tierra, Jacob, el nieto de Abraham, sus 12 hijos y sus familias se establecieron en Gosén, al este del Nilo, en Egipto. Posteriormente, sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud y obligados a realizar trabajos forzados. Dios les dijo claramente que haría un pacto con ellos, pero le dijo a Abraham: no desciendas a Egipto. Le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. Y le dijo a Jacob: no desciendas a Egipto. ¿Y saben qué hicieron? Descendieron a Egipto. Se parecen a nosotros, ¿verdad? El establecimiento de la tierra prometida lo vemos aquí. En esta gráfica más adelante Dios habría de liberar a su pueblo por medio de este líder, ¿verdad?, que es Moisés. Después de 400 años de esclavitud,
los israelitas fueron conducidos a la libertad por Moisés, quien de acuerdo a la narración bíblica fue elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y retornarlo a la tierra prometida de sus antepasados. Conocen la historia en este contexto, ¿no? Durante los 40 años de deambular por en el desierto del Sinaí, los hebreos recibieron la ley del Señor llamada ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, legados a toda la humanidad, y se forjaron como una nación entre las naciones del mundo, como un pueblo escogido para ser cuna del nacimiento del Mesías, que vendría siendo el Dios encarnado. Más adelante las profecías corroborarían quién sería ese Mesías y que sería Emmanuel, Dios con nosotros, y de qué línea vendría y cómo quedaría emparentado directamente con David, ¿no? Aquí tenemos, después de las dispensaciones que vimos, entra, ¿verdad?, la dispensación de la ley, la quinta. Aquí tenemos a Moisés, ustedes pueden ver todo este proceso. Aquí está el Mar Rojo, está, ¿verdad?, Mara, Elín, Refidim, llegan al monte Sinaí, reciben la ley, los lleva a Cades Bernea. Por incredulidad ellos no creen, ¿se fijan? Este era un viaje de ¿cuánto? 11 días, y terminaron 40 años en el desierto por incredulidad. Qué interesante, 11 días cambiados por 40 años, ¿no? Entonces ellos no creen, dudan del Señor de alguna manera, y por eso, perdón, me adelanté. Ahí ya no regresa. ¿Eh? Ya, está un poco lento, pero bueno, aquí está. Entonces ellos quedan literalmente por esa incredulidad en el desierto postrados 40 años literalmente, aunque Dios los socorrió. Ustedes saben que literalmente Él estaba con ellos, y dice que estaba la Shekinah, la gloria de Dios, ¿verdad?, que habitaba el templo, y que de día, ¿verdad?, se transformaba cubriendo todo el campamento, en la noche se convertía en una columna de fuego. Y dice la Biblia que nunca en esos 40 años se desgastó su calzado ni su vestido. Ahí estaba la providencia de Dios, que también cuando necesitaron agua golpearon la roca y literalmente salió agua. El maná que Dios les mandaba, que era figura de Cristo, que era muy interesante porque era su alimento por 40 años. Por eso hubo un momento en que ellos dijeron, oh, ¿verdad?, ¿quién nos diera de comer carne? Porque estaban fastidiados del maná, aunque era figura del Señor, ¿verdad? Y por eso el Señor en una ocasión les tuvo que mandar un poco de carne y como un tipo de juicio, ¿verdad? Aquí tenemos literalmente la muerte de Moisés, y aquí entra la invasión y la conquista, la división de Canaán, bajo el liderazgo de Josué. Una vez que ya falta Moisés, Dios le dice claramente a Josué, ¿verdad?, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y entonces el pueblo también le dijo a Josué, ¿verdad?, que si él andaba en los preceptos y caminos del Señor, también le iban a obedecer a Josué, como obedecieron en este caso a Moisés. Y es interesante porque Moisés representa la ley y Josué es una figura de Cristo. De hecho, el equivalente del nombre hebreo Josué es el equivalente al griego, ¿verdad?, Jesús. Entonces, como si fuera una idea de decirnos que la ley no los introdujo a la tierra prometida, sino Josué, la figura de Jesús, que es Jesús realmente el que nos salva y no la ley. Estamos de acuerdo en ese proceso. Y es muy importante porque ustedes recuerden que 40 años después de haberlos traído en el desierto, llegan a esa tierra que Dios les iba a entregar, y dice que los trajo 6 días dando una vuelta, ¿no? Y daban una vuelta, al otro día otra vuelta, 6 días, y al 7º día dieron 7 vueltas. Y después de las 7 vueltas el Señor dijo que tocaran trompeta y gritaran, y cayeron los muros literalmente. Yo quiero pensar que 40 años atrás en ese viaje, ¿verdad?, ellos habrían recibido la tierra si hubieran creído en el Señor, pero por incredulidad los trajo 40 años en el desierto. Así que el pecado más recurrente en Israel, aparte de la idolatría, es la incredulidad en el Señor. Una y otra vez vemos este proceso. Aquí tenemos, ¿verdad?, Josué entrando, trabajando, se les entrega la tierra, ¿verdad? Ellos pueden conquistar, y ya viene el periodo de los jueces, viene, ¿verdad?, en este momento Dios ya se había adelantado desde acá. Desde acá Dios le dijo a Moisés y le dijo, cuando el pueblo pida rey, y todavía no pedían, pero Dios ya sabía que lo iban a hacer. Y después, ¿cuántos no recordamos al profeta, verdad? Samuel llorando, diciendo, Dios nos han desechado. Y le dice el Señor, no, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Pero ve y úngeles por rey a Saúl. Y ahí entraría este periodo. Aquí estaba literalmente Josué, entra el periodo de los jueces y terminan los jueces diciendo que cada quien hacía
lo que bien le parecía, ¿no? Entonces aquí, ¿verdad? Literalmente se cambia el gobierno, ¿verdad? En este contexto se deja la teocracia, el gobierno de Dios, y cambian a una monarquía. Claro que esto era una prueba para Israel. Ellos veían que todas las naciones tenían reyes y ellos querían tener su rey. Desecharon al verdadero, que es Dios, y Dios les dio un rey bonito, ¿no es cierto? Dice que Saúl era guapo, ¿verdad? De ojo azul, ¿verdad? Así como Héctor, de 2 metros, con pelos, ¿verdad? De bucle, así, color oro, sobrepasaba a todos en altura. No, un galanazo. Y todos literalmente ahí decían, ay, qué bonito está nuestro rey. Y todos estaban fascinados con el rey, ¿no? Por eso es muy importante que a la primera que Dios lo pone textualmente en la primera prueba y le dice que vaya, destruye a todos sus enemigos, que no le perdone la vida ni al rey, ni al ganado, ni nada, pues él no obedeció a Dios. Literalmente fue desechado a la primera. Y después, ¿verdad? Él procuró en todo este proceso, duró 40 años Saúl en el trono, y luego reinó David, ¿cuánto? 40 años. Y luego Salomón reinó, ¿cuánto? 40 años. ¿Saben cuáles fueron los periodos de Moisés? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y otra vez otros 40 años con el pueblo en el desierto. Y en el principio numérico el 40 es número ¿de qué? De prueba. Así que Dios estaba probando a todo, al Moisés, al pueblo, y nuevamente los vuelve a probar hasta que después de Salomón literalmente, ¿verdad?, edifica el templo. Pero aquí se divide literalmente el reino. Es muy importante entender esto, ¿verdad? Israel fue un reino unido en Saúl, David y Salomón, a pesar de que Saúl era suegro de David y que quiso matarlo una y otra vez, porque ya ven los suegros y los yernos, ¿verdad? Como a veces no se caen muy bien, que digamos, ¿verdad? Pero ahí Dios estuvo protegiendo literalmente a David. Dice que desechó a Saúl, y cuando manda al profeta con los hijos de Isaí, pues el hijo, ¿verdad? Isaí se fue con los mejores, ¿verdad? En este contexto el profeta, Isaí tenía hijos que eran guerreros, eran soldados, pero el Señor le dijo que no tendría que ver el parecer. Ya para eso ya les había dado a Saúl. Ahí ya vieron el parecer, ya se enamoraron literalmente del rey guapo, pero no servía para nada. ¿Se fija? Entonces, literalmente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender. En nosotros hay un principio que se repite en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:7, cuando dice, por fe andamos, no por vista. Aquí Israel ya no quería andar por fe, quería andar por vista, y la primera prueba que Dios les dio al andar por vista es que fracasaron, fallaron. El hombre fracasa, el hombre falla. Por eso lo mejor es que ellos tenían, era la teocracia, pero quisieron cambiarla por la monarquía, y no les fue muy bien, que digamos, en este contexto, ¿no? Aquí tenemos todo este proceso de peregrinación, muerte de Moisés, la conquista de Canaán, la teocracia de la verdad se cambia a la monarquía. Y aquí está el proceso: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, primero y segundo de Samuel, y primero y segundo de Reyes. Hasta aquí se está describiendo literalmente toda esta línea. Seguimos viendo la línea roja, que es la línea de nuestro Señor Jesucristo literalmente. Cuando muere David, entra Salomón, y Salomón literalmente, por poder construir el templo, aunque leemos que fue David en primero de Crónicas capítulo 29, que tenía años juntando madera, tenía años juntando oro y plata, y aparte de su tesoro personal, es más, David ya había hasta hecho los planos, pero Dios no le permitió construir el templo. ¿Recuerda el por qué? Había sangre en sus manos, ¿verdad? Y textualmente había una sangre que Dios literalmente le demandaba fuertemente. ¿Cuál fue esa sangre? Urías Eteo. ¿Se diga? David dice claramente en la Biblia que él era un guerrero, pero llegó un momento donde ya no quiso salir a la guerra. Y dice que aconteció que cuando salieron a la guerra, él se quedó en el palacio y se quedó de ocioso. Y dicen literalmente que la ociosidad, ¿verdad?, es madre de todos los vicios, es taller de Satanás. Así que la gente ociosa, cuidado, ¿no? Entonces ahí está David ocioso, ve a una mujer muy guapa desnuda y dicen, tráigala. Y dicen, no, pero es casada, no importa, yo mando, soy el rey. Pues atente a las consecuencias, todos saben la historia, ¿no? Fíjense que David, en este proceso de pecado, de descalificación, es interesante. Porque si contextualizamos todo lo que hizo David en este proceso en el cual él peca, ¿verdad?, quebrantó los 10 mandamientos. Codició, robó, mató,
fornicó, ¿verdad? O sea, adulteró, deshonró a sus padres, o sea, quebró toda la ley en todos los sentidos. ¿Se fija? Fue descalificado y además en ese contexto todavía él estaba en la vanidad de su mente porque se aventó todo el periodo del embarazo de la mujer porque hasta eso salió embarazada. Ahora, cuando sale embarazada, ahí yo veo que David ya no es el David que escribía salmos hermosos y que adoraba a Dios y que es conforme al corazón de Dios. Ahí eso es una faceta difícil de David porque vemos que cuando se da cuenta que la mujer sale embarazada, ¿saben qué es lo que trata de hacer? ¿Verdad? Trae a su esposo Urías Eteo, dice que lo emborracha. Y ya emborracha, ¿verdad? Borracho lo manda a su casa como diciendo, ya borracho le cargamos el muertito, diría el mexicano, como que el niño era de él. Pero le falló porque el otro dijo, ¿cómo me voy a ir a mi casa, verdad? Y se queda ahí literalmente borracho y no puede hacerlo. Pero miren hasta dónde llegó David. Lo manda al frente de la guerra y dice que textualmente en la carta las órdenes era que lo dejaran solo para que lo mataran. Y miren a David dándole la carta en su propia mano a Urías diciéndole, llévasela. Fíjense qué corazón, ¿no? Cuando uno anda en el pecado, qué tremendo, ¿no? Y bueno, él se libra de Urías Eteo, está feliz con la nueva mujer como juguete nuevo, ¿verdad? Le está encantado de la vida, pero no contaban que Dios iba a mandar al profeta. Y el profeta lo encara y le empieza a contar la historia que había uno que tenía literalmente muchas corderitas y tenía un siervo que nomás tenía una corderita y iba a hacer una fiesta porque venían sus amigos y en vez de agarrar una de sus corderitas, a ese siervo que nomás tenía una se la quitó. Entonces ahora sí David sentado en el trono conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Con la justicia de la ley que él conocía, se ofende, se ofusca y cuando escucha la historia dijo, el que hizo eso, que pague con 4 tantos, merece la muerte, porque eso marcaba la ley, ¿no es cierto? Y le dice el profeta, pues eres tú. Yo creo que en ese momento sintió que la sangre se le bajó hasta los pies, se puso frío y helado y en ese momento viene la convicción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en ese momento cuando entra la convicción de pecado de David, escribe el Salmo 51. ¿Verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, contra ti he pecado, purifícame con hisopo y seré limpio. Y empieza a hablar literalmente de la confesión de su pecado. Y luego escribe el Salmo 32, que es su fe. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Pero miren el proceso. En el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque dice, mi verdor se volvió en sequedades de verano, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, miren lo que era el pecado, ni siquiera podía dormir, vuelta y vuelta sin dormir, porque dice de día y de noche, hasta que dice David entonces dije, declararé mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese contexto viene la restauración de David. Pero recuerde que como claramente lo dijo David con su boca, dice que pague con 4 tantos y merece la muerte. Curiosamente David pagó con 4 tantos. Cuando nace ese bebé de Betsabé, literalmente nace enfermo y pasó él días clamando a Dios que lo sanara y no lo sanó. ¿Se fija? Esto fue muy importante porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo le alcanzan a él las consecuencias? Porque dice la Biblia que el pecado tarde o temprano te alcanza. Y dice que literalmente este bebé murió. Después Amnón viola a su media hermana Tamar. Y luego se da cuenta de Absalón que a su hermana, su medio hermano la violó. Y luego ¿qué hace? Lo mata. Y luego termina, ¿verdad? Literalmente Absalón sublevándose, ¿verdad? Quitándole el reino a su papá y termina muerto. Pagó con 4 tantos. Y ahí vemos a David llore y llore. Absalón, hijo mío, pagó con 4 tantos. Y todavía, cuando él quería construir el templo, dijo el Señor, tú no lo vas a hacer. ¿Lo va a construir quién? ¿Verdad? Su hijo. Fue descalificado. Y yo he aprendido algo muy importante, no sé si esté de acuerdo conmigo, que la factura más cara que hay que pagar en esta vida es la del pecado. Es más cara que la de tu casa y la de tu carro y la de la escuela de tus hijos. La factura del pecado es cara porque aunque Dios perdonó nuestros pecados y ya pagó todos los de ellos, las consecuencias son la disciplina que Dios usa para cada uno de nosotros. Consecuentemente, la debilidad inherente a su organización tribal frente a la amenaza planteada por los filisteos, un pueblo de Asia Menor que luchaba por el dominio sobre la zona costera, generó el deseo de parte de los israelitas de cambiar su liderazgo tradicional por un gobernante que pudiera unir a las tribus y convirtiera su posición en una institución permanente, cuya autoridad
se sucediera por herencia. Recurrieron entonces a Samuel, como está citado en el primero de Samuel 8:4 al 10. Y ahí en uno de los textos dice, pero no agradó a Samuel literalmente esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, ¿verdad? Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice, para que no reine sobre ellos. Esa era literalmente la consecuencia fuerte. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Verdad? Les da al primer rey, que es el rey, ¿verdad? Saúl. Cubrió el periodo entre la pérdida de la organización tribal y el establecimiento de una monarquía plena por parte de su sucesor, que en este caso sería David. Saúl fue un rey que desobedeció en el primer intento y fue desechado, demostrando así Dios la torpeza de elegir un gobierno monárquico y rechazar el gobierno de Dios, que es un gobierno teocrático. Y vuelve a repetirse hoy en día en la iglesia, ¿no? Nosotros debemos de entender que el verdadero Señor de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el verdadero pastor, ¿no es cierto? La verdadera autoridad sobre la iglesia es el gobierno de Dios sobre nosotros. El rey David antes del Mesías, esto es muy importante porque abarca el periodo del año 1000 al 965 antes de Cristo. David fue escogido de Dios para reinar sobre Israel. En 1 de Samuel 16, 7 al 13 dice este contexto. David en su reinado convirtió a Israel en una importante potencia en la región por medio de exitosas expediciones militares, provocando la derrota final a los filisteos, y elaboró una red de amistosas alianzas con los reinos vecinos. Como resultado de esto, su autoridad fue reconocida desde las fronteras de Egipto y el Mar Rojo hasta lo que son las riberas, ¿verdad?, del Éufrates. Quisiera que alguien me lea, por favor, 1 de Samuel 16, versículos 7 al 13, para ver este llamado en este contexto de reinar de David sobre Israel. ¿Quién quiere leerlo? Primero todos querían leer y ya nadie quiere leer. A ver aquí. 16 del 7 al 13, por favor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí está claramente, es Dios escogiendo literalmente a David, ¿no? El menor. Un detalle muy interesante es que en todo el contexto de la Biblia nunca los primogénitos heredan. Qué interesante, siempre son descalificados. David no era el primogénito, ¿verdad? Saúl no era el primogénito, Salomón no era el primogénito. Si vemos Jacob no era primogénito, ¿verdad? Si vemos Isaac no era primogénito, o sea, ningún primogénito. ¿Se digan? ¿Y saben quién es sí es primogénito y va a heredar el trono? El Señor Jesucristo. Él sí es primogénito y Él sí va a heredar, ¿no? Él es el rey 40. En el caso del rey David, ¿verdad? Es muy importante porque ahí veíamos el texto, ¿verdad? Cómo lo leyeron. Y dice claramente, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Que Dios lo había escogido. Dios hace pacto con David, que al igual que los otros pactos con Abraham y Moisés era incondicional, porque cuando estudiamos los pactos nos damos cuenta que en los 8 pactos bíblicos, 6, ¿verdad?, son de carácter, ¿verdad?, y condicional, y otros incondicionales, otros 2. Entonces, en este caso Abraham y Moisés, ¿verdad?, su pacto era incondicional.
Son 6 incondicionales, perdón, y 2 condicionales. ¿Y cuál era la cuestión que Dios estaba señalando? Dice claramente, fíjese bien, yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y aquí está el pacto, ¿verdad?, y que Dios hace con David, el pacto davídico. Le promete que el trono será eterno, pero claramente dice que en el proceso, fíjense bien, dice que si se porta mal, si hiciere mal, dice claramente, yo le castigaré con vara de hombres. Todos sabemos que esta es una profecía también acerca de la persona de Jesucristo. Por ahí me he dado cuenta que muchas gentes, como es una profecía acerca de Jesucristo, la malinterpretan y luego dicen, pero, ¿verdad?, si hiciere mal, lo castigaré con varas. Y empiezan a torcer, ¿verdad?, lo que es la doctrina de Cristo, diciendo que Cristo pues podía haber pecado y que ya Dios decía aquí literalmente que lo podría castigar con vara si él pecaba. En ese contexto dicen, algunos los he escuchado decir, ¿tú crees que Jesús no tenía concupiscencia? ¿Tú crees que no veía a las mujeres y le gustaban? Y luego decía, no la tengo que ver, pintan a un Jesús así, porque dice ahí que podría ser disciplinado. Pero cuando nosotros contextualizamos todo, nos damos cuenta por los salmos, ¿verdad?, que se refiere a la descendencia de David. Y dice claramente el Señor a David que su descendencia, su trono sería eterno porque de ahí venía la línea, ¿verdad?, del Mesías. Por eso su trono sería eterno por la línea de Jesús. Pero que si ellos se portaban mal, Dios iba a tener que hacer, ¿verdad?, una disciplina, aunque el pacto davídico era incondicional. ¿Qué quiere decir? Que aunque en la línea de David fracasaran, de todos modos Dios iba a cumplir poniendo al descendiente de David en el trono, que es en el reino milenial, que es Jesucristo. Y en el contexto vemos que literalmente la línea de David fracasó. Por ahí vemos a un hombre llamado Jeconías, ¿verdad?, o Joaquín, donde dice literalmente en Jeremías capítulo 24, dice, si fueres anillo en mi dedo, cortaría mi dedo. Y luego le dice, hombre privado de descendencia. Y es sorprendente, porque nos damos cuenta que ahí entra esta disciplina y que después literalmente de Jeconías, ¿verdad?, se rompe literalmente temporalmente lo que viene siendo el pacto davídico, y por eso ya nadie puede reclamar el trono hasta que venga Jesucristo. Cuando seguimos la línea literalmente de David y vemos las genealogías en Mateo y Lucas, nos topamos en la lista genealógica de Jesucristo. ¿A quién? Al famoso Jeconías, y nos lleva directamente, ¿saben a quién? A José. José, el carpintero, el padre de Jesús en el contexto de adopción, literalmente era el descendiente directo del rey David. Esto significa que en los tiempos de Jesús quien debería ser el rey de Israel era José. Fíjese qué interesante. Pero no podía ser el rey porque ellos se habían apartado y dice Dios que los iba a disciplinar, pero terminaría Dios textualmente cumpliendo su pacto, ¿verdad?, incondicional. Y esto ya es cuando se cumplen todos los pactos, tanto el abránico como el davídico, como el palestino, cuando empieza todo el proceso de la restauración de Israel para culminar todo en el reino milenial, donde ahí se les entrega la tierra por heredad, se le cumplen las promesas a Abraham y se cumple el pacto davídico poniendo al ungido de los ungidos, que es Cristo, en el trono de David su padre en el reino. Todo esto lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, vamos a ir hilando todo esto poco a poco. Ahora, también nos dice aquí, avanzamos aquí un poquitito. Déjeme ver si ya no quiere avanzar o qué. Como que llega un momento que ya quiere un break, ya no quiere. Ahí está ya. Este pacto consistía en un linaje real, un trono y un reino, los cuales permanecerían para siempre. Fíjese cómo lo dice en el Salmo 89. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono. ¿Cuánto tiempo? Por todas las generaciones. Sin embargo, en esa línea vemos que entró Jeconías y por eso se interrumpió literalmente esta línea de David. Y por eso es muy importante que aunque Israel recuperó su tierra en 1948, no tienen rey.
porque todos saben que nadie puede reclamar el trono de David más que el Señor Jesucristo. Por eso no tienen rey los judíos en este momento, y es muy importante que todos están esperando al Mesías. Como saben ellos, será quien reinará realmente. Además, Dios declaró que suspendería el reinado de los hijos de David si llegaba a ser necesario algún castigo, y todo el Salmo 89 nos relata que lo que habíamos leído literalmente, ¿verdad?, en el contexto de David, que sería disciplinado el Mesías, no se refería literalmente a Cristo, sino a la descendencia de David. Y eso es muy importante para nosotros aclararlo. Después viene de David, ya que se hace este pacto, ¿verdad?, davídico, y se le confirma que el trono sería eterno. Dice que claramente después entra el rey Salomón. Esto es del 965 al 930 antes de Cristo. Aquí heredó el imperio fundado por su padre David, dedicó la mayor parte de sus actividades a reforzar el reino, y dice la Biblia algo muy importante en Primero de Reyes 2:11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino, ¿verdad?, firme en gran manera. Por medio de tratados con los reyes vecinos y matrimonios con fines políticos, aseguró la tranquilidad dentro de las fronteras del reino y lo igualó a las grandes potencias de la época. Expandió el comercio exterior y promovió el progreso económico del país, desarrollando importantes empresas como las minas de cobre, la fundición de metales. Y bueno, una de las cosas grandes que elaboró, ¿verdad?, Salomón fue tener 1000 mujeres. ¿Verdad? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y como por ahí dicen, él era un hombre muy sabio y muy rico. Podía tener 1000 mujeres. Y por ahí dicen algunos, 1000 mujeres cualquiera, pero 1000 suegras, ni el hombre más sabio. Imagínense, tremendo, ¿no? Él claudicó textualmente, y con las 300 concubinas que no eran judías terminó en idolatría. Y cuando literalmente, ¿verdad?, muere Salomón, Israel quedó no solamente dividido, sino sumergido en idolatría. Fortificó ciudades de importancia estratégica y económica, estableció otras nuevas. La coronación de las actividades constructoras de Salomón en Jerusalén fueron el palacio real y el templo, que pasó a ser el centro de la vida nacional del país. La Biblia atribuye a Salomón el libro de los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Dedicó varios años a hacer el templo, pero le dedicó más años a hacer su casa. Tardó más en hacer su casa que en hacer el templo del Señor. Pero él muere literalmente y se divide el reino. Está su hijo, ¿verdad?, que viene siendo Roboán, y luego, ¿verdad?, está el hijo de su general, que es Jeroboán, y ahí literalmente se divide, porque entra el hijo literalmente de David, y no adquiere el consejo de los ancianos, de los sabios, sino el consejo de los jóvenes. Y el consejo de los jóvenes es que les cobrara todavía más dinero y les ponía una carga más pesada, cuando los ancianos le dijeron, no, bájales la carga. Y eso hace que se ofendan y se separen literalmente las tribus. Se van 10 al norte y quedan 2 solamente en el reino de lo que viene siendo el sur. Este proceso es muy importante porque nosotros lo vamos a ver. Déjenme, ya me adelanté otra vez. Como que no le caigo yo bien a este apuntador. A ver si me puedo regresar rápido. No. Ya está. El gobierno de Salomón se deterioró hacia el final por el descontento de parte de las poblaciones, que debía pagar fuertes tributos por los proyectos del templo. Al mismo tiempo se originó una rivalidad entre 10 tribus del norte, las 2 del sur, quizás por el trato preferencial que recibirían por la cercanía de ellas a Jerusalén, y el templo y las familias de los reyes de Israel produjo el descontento de las demás. Y el antagonismo entre la monarquía y los separatistas tribales creció considerablemente y terminó así. Terminamos viendo literalmente a Jeroboam como el reino del norte en las 10 tribus. La capital se le llama Samaria. Aquí está la rebelión, aquí tenemos al hijo, ¿verdad?, literalmente de Salomón, que es Roboam. Por aquí, si usted ve en la línea roja, sigue hablándonos de la línea del Mesías. Allí estamos nuevamente. Y aquí nos divide. Esta gráfica es muy importante porque aquí en el reino del norte, que es Israel, nos habla literalmente de 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías, en un proceso de ¿cuánto? 250 años, y ellos fueron, ¿verdad?, llevados cautivos por Asiria. Ellos cayeron primero que el reino, ¿verdad?, del sur.
Y esto es muy importante nosotros entender que primero, aquí nos dan los datos del reino, 975 años, ¿verdad? El reino de Judá sobrevive al de Israel, 135 años. Por lo tanto, el cautiverio asirio, ¿verdad? Fue en el 721 y el cautiverio babilónico en el 586. Significa que estos caen cautivos y 135 años después viene Nabucodonosor y cae cautivo el reino literalmente del sur. Entonces, hay 135 años de diferencia. Estos son los primeros en caer. Aquí está literalmente los reyes, tenemos a Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, todos aquí están enumerados y esto es lo que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Para lo que viene siendo el reino del norte, las 10 tribus que se llevó Jeroboam, ahí los profetas que hablaron para este reino fue Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. La profecía de estos hombres iba dirigida al reino, ¿verdad?, de lo que es el norte. Y después tenemos aquí, en lo que viene siendo de Roboam, el reino del sur, que su capital es Judá, que son solamente 2 tribus, que es Judá y lo que es Benjamín. Aquí tenemos literalmente a Roboam, Abías, Asa, y ahí empieza literalmente toda la línea de lo que vienen siendo los reyes de Judá. Y aquí la diferencia que tenemos, acá tenemos 19 reyes. En lo que viene siendo el concepto, ¿verdad?, del reino del sur son 20 reyes. 20 reyes más 19 reyes, en este punto nos dan literalmente 39 reyes. Y eso nos lleva al punto de que el rey 40 es Jesucristo. Por eso Israel está a prueba hasta el día de hoy. Fue depuesto y temporalmente, ¿verdad?, ha estado depuesto. Explica Romanos 9, 10 y 11 acerca de Israel. Romanos 9 explica el pasado de Israel por incredulidad. Romanos 10 explica el presente de Israel y Romanos 11 nos habla del futuro de Israel que será restaurado. Y nos habla que cuando sea restaurado se cumplirá todas las promesas de Daniel, en la cual se sentará Jesucristo en el trono y él viene a ser el rey 40 de todo este proceso. Por eso es muy importante entender que aunque Israel regresó a su tierra, ellos no tienen rey. Aquí están los 19 reyes y el cachirul, una reina, ¿verdad? Todos de la dinastía literalmente de David, que es la famosa Atalía, si ustedes lo recuerdan, la cual usurpó el trono y mató a todos los descendientes para poder estar en el trono. Pero no contaba que el sacerdote guardó, ¿verdad?, al niño, ¿verdad?, Josías, ¿verdad?, para poderlo poner después en el trono. Sí, del periodo de la división. O sea, no estamos contando a los 3 primeros, sino a partir de lo que es la división, hay 39 y Jesús es el 40, porque vamos a ver en las final de las gráficas que en el reino milenial se quita esta separación y Cristo viene a unir otra vez el reino, ¿verdad? Por eso es el rey 40 y ya no va a estar en el reino milenial dividido con el reino del norte y el reino del sur, va a volver a ser otra vez un solo reino. Por eso hay esta pausa, ¿verdad?, histórica, cronológica de Jesús siendo el rey 40 y él es el que va a unir la separación que inició literalmente después de Salomón con Roboam y con Jeroboam. Por eso él viene después de la división, Jesús es el rey 40. Ahora, aquí vemos claramente, ¿verdad?, que entra Babilonia, los 70 años de cautiverio, y es muy importante porque también recuerdan ustedes que Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías y el profeta Jeremías había anunciado 70 años de cautiverio. Entonces faltaban aproximadamente 1 o 2 semanas para cumplir y Daniel está emocionando leyendo al profeta Jeremías diciendo, oh, ya se van a cumplir los 70 años, el Señor ya nos va a librar. Y es donde Dios le amplía la visión y le da lo que se le llama el tiempo de los gentiles, que es la segunda clase que vamos a ver, donde vamos a ver los sueños de Nabucodonosor y vamos a ver cómo Dios le enseña literalmente a Daniel lo que viene siendo el imperio babilónico, el medo persa, el griego y el romano y cómo funciona hasta literalmente los tiempos, ¿verdad?, de lo que vendría siendo el anticristo. ¿Cómo va a empatar todo esto? Entonces Daniel está emocionado porque cree que ya va a terminar, pero no, Dios le da la visión, se la amplía y entonces a todo este periodo se le llama el tiempo de los gentiles. Y todo ese periodo está vigente hasta el día de hoy. Y nosotros vamos a tener que empatar escatológicamente los puntos acerca de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo para poder entender también el Apocalipsis y en base a las 70 semanas de Daniel.
porque regularmente lo que pasa con muchos cristianos cuando no tenemos una escatología, ¿verdad?, bien definida, es que todo lo tenemos revuelto como un rompecabezas y no sabemos que cuándo es el Armagedón y que cuándo sucede esto y cuándo sucede aquello. Yo les voy a dar toda la figura y toda la explicación la siguiente semana de las 70 semanas de Daniel. Las vamos a ver, ¿verdad?, a desmenuzar una por una y vamos a empatar todo para poder entender, ¿verdad?, los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día, si ustedes se fijan, se está dando mucho al amarillismo cristiano, a la especulación. Porque, por ejemplo, hay un hombre muy famoso llamado Armando Alducin que dijo que el miércoles 23 de septiembre era el arrebatamiento. Se atrevió a anunciar que ya era el arrepentimiento porque se metieron en los rollos de las 4 lunas rojas y que de acuerdo a las lunas de Israel y empezaron a hacer toda una escatología y anunciaron literalmente que el 23 de septiembre era el arrebatamiento de la iglesia. Pero ignoran ellos que el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe. Y hay que entender, y con lo que vamos a ver en estas 4 clases debe de quedar bien marcado la diferencia entre Israel y la iglesia. Y debemos dejar muy bien marcado textualmente que el reloj profético de Dios de Israel de las 70 semanas está en este momento en pausa y que no puede iniciar ese reloj profético de Israel la semana 70 mientras la iglesia esté aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros las ideas bíblicas, las doctrinas y también las posturas que hay doctrinalmente de otras fuentes, donde vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de esto, para poder empatar si la iglesia es arrebatada y después ya Israel, porque hay 3 posturas que les voy a enseñar en las otras clases, que es la postura pretribulacionista, la posttribulacionista y la atribulacionista, que empata con la postura amilenialista, postmilenialista y amilenialista. ¿Qué significa? Que estas 3 posturas, de acuerdo a estas 3, se empata toda la escatología bíblica. Los que tienen su postura pretribulacionista y premilenialista, toda la doctrina, ¿verdad?, se empata literalmente en esta postura. Pero hay quienes tienen la otra postura, que la iglesia está todavía aquí en los 3 primeros años y medio, ¿verdad?, de paz, y hasta que el anticristo, ¿verdad?, entra al lugar santísimo, entonces ya ahora sí la iglesia es arrebatada. Es la postura de los post. Y luego están los de amilenialistas y atribulacionistas, donde dicen que Apocalipsis nada más es alegórico, una figura, que no va a haber milenio y que no va a haber todo lo que dice el Apocalipsis, que en un solo día Dios juzga a todos y vámonos, en un solo juicio general. Entonces todas esas posturas las vamos a aprender para tener que cuadrar literalmente toda la historia de Israel y de los gentiles y ver una escatología y poder cuadrar a los tiempos de hoy, para si de verdad el Señor ya va a venir. Y si de verdad, como están anunciando muchos que ya al fin era hace 2 miércoles, ¿no? Con la muerte de Salomón, una insurrección abierta condujo a la separación de las tribus del norte y la división del país en un reino del norte, Israel, y un reino del sur, que es Judea. El reino de Israel, que abarcaba el territorio de 10 tribus del norte con su capital Samaria, duró más de 250 años aproximadamente, bajo 19 reyes, mientras que el reino de Judea, que comprendía el territorio de las tribus de Judea y de Benjamín en el sur, fue gobernado desde Jerusalén durante 400 años bajo 20 reyes de la casa de David. Por lo tanto, son los 39 y Cristo viene a ser el rey 40. Por lo tanto, el imperio asirio y el babilónico conquistó primero a Israel y después a Judea. El reino de Israel fue vencido por los asirios en el 722 a.C. y su pueblo fue llevado al exilio y al olvido. Más de 100 años después, de hecho son 135 aproximadamente, Babilonia subyugó el reino de Judea, destruyó el templo en el 586 a.C. y exilió a la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, la relación del pueblo con su tierra no fue cortada. Recuerden que Nabucodonosor hizo 3 campañas. En la primera se llevó a lo mejor, allí iba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. En la segunda campaña ya se llevó todos los utensilios del templo, ¿verdad? Destruyó todo. Y ya en la tercera campaña literalmente todo lo quemó, todo lo destruyó, ¿verdad? En este contexto Nabucodonosor, que es una figura anticipada del anticristo. Y muchas de las cosas que hizo Nabucodonosor empatan con Mateo 24 de lo que va a ser literalmente el anticristo. Es un prototipo literalmente, ¿no? Por eso entra después del imperio, ¿verdad? Babilónico, el imperio, ¿verdad? Persa o helénico también. Y esto es muy importante porque en este periodo del Medo Persa,
¿verdad? El rey persa Ciro, que había conquistado literalmente Babilonia, decretó que los judíos eran libres de retornar a su tierra. Hay que entender que este personaje Ciro está profetizado por el profeta Isaías en el capítulo, ¿verdad? 44-45, y textualmente, ¿verdad? Se profetizó antes de que naciera. Y interesantemente Dios, a través del profeta Isaías, dice que Ciro, este persa, le llama su ungido, le llama pastor. Y dice que literalmente él le va a construir su casa. Y vemos que cuando entra este rey, literalmente permite que los judíos puedan regresar a su tierra y que restauren literalmente el templo y les da literalmente madera, les da chequera abierta, lo que ocupen para hacerlo. Y hay un éxodo literalmente que permite este rey para regresar. Ahí textualmente también regresaron, ¿verdad? 50,000 judíos con el líder, ¿verdad? Que era Zorobabel. El problema es que en ese periodo, lejos de construir el templo y terminar de hacer lo que Dios les había mandado, dice que agarraron todo lo que les daba el rey y se dedicaron a hacer sus casas artesonadas, le pusieron hasta cantera a las fachadas y todos bien emocionados. Ahora, quiero que entiendan el proceso de esto porque todo eso duró aproximadamente 70 años. 70 años donde se vio truncada, ¿verdad? Literalmente la restauración, y 14 años después de todo este proceso tiene que llegar Esdras, y es Esdras el que les tiene que llamar la atención, les anima a terminar la obra del templo y se avientan 14 años. Y después de que terminan el templo y lo consagran, llega Nehemías, y Nehemías en 52 días hizo todo el muro. Y ya cuando ya está el templo reedificado, los sacerdotes están llorando porque ya no era de oro como el primero de Salomón, era una copia barata, ¿verdad? Y entonces estaban llorando porque veían que ya no tenía la misma gloria. Pero en esa altanería y soberbia del pueblo de Israel, ya está el templo, ya está la ciudad, ya está la consagración, ya está todo preparado. Y en ese contexto cronológico está el libro de Malaquías. Y es donde Dios les dice, yo los he amado, y ellos le contestan, ¿en qué nos has amado? ¿Se fija? Sus palabras han sido violentas contra mí. ¿Qué hemos hablado contra ti? Me han deshonrado. ¿En qué te hemos deshonrado? Me habían robado. ¿En qué te hemos robado? Entonces llega un momento donde Dios dice, hasta aquí, ya me cansaron. Y se le llama el periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 400 años de silencio donde Dios dice, ya me hartaron, hasta aquí, deme una pausa. ¿Se fija? Porque era un pueblo rebelde y contradictor. Y anuncia en Isaías 43 que iba a mandar a un, ¿verdad?, precursor del Mesías, que era Juan Bautista, voz que clama en el desierto. Así que después de 400 años de silencio, Dios rompe el silencio a través de Juan Bautista para presentar al Mesías, quien era la redención del pueblo. Pero el pueblo, dice la Biblia, que no supo el tiempo de su visitación. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que en la historia es muy importante, ¿verdad? Ciro, que había conquistado Babilonia, dijimos, ¿no? Aproximadamente 50,000 judíos regresaron dirigidos por Zorobabel, descendientes de la casa de David, emprendiendo el primer retorno en el 538 antes del Mesías. El segundo retorno fue dirigido por Esdras, el escriba, casi un siglo después. Durante los siguientes 4 siglos, los judíos conocieron diversos grados de autonomía persa, desde el 538 hasta el 333 antes del Mesías. Y posteriormente entró, ¿verdad?, el imperio, ¿verdad?, griego, helenístico de Alejandro, ¿verdad?, el Magno, ¿verdad?, literalmente, o que le apodaban el leopardo a Alejandro por la rapidez con que él había conquistado todo. Viene el imperio Ptolomeo Seleucida hasta que entra literalmente el imperio romano, que es el que estaba vigente en el periodo cuando estaba Cristo. Ya cuando estemos en la otra clase, cuando veamos el tiempo de los gentiles, que lo veamos con Daniel y con las figuras que interpretó del sueño, vamos a ver textualmente que el imperio romano tiene 2 etapas, ¿no? Porque eran los pies y literalmente tenía un proceso de barro y el otro era de hierro. Hablaba de 2 periodos del imperio, que lo vamos a ver más adelante cómo va a cuadrar todo. La repatriación de los judíos, el inspirado liderazgo de Esdras, la construcción del segundo templo, la reedificación de los muros de Jerusalén y el establecimiento de la gran asamblea llamado Sanedrín como ente religioso y judicial supremo del pueblo judío, marcaron el comienzo del segundo estado judío, periodo del que se le llama, ¿verdad?, del segundo templo. Nehemías fue otro gran hombre usado por Dios para esa restauración. Desempeñó un puesto importante en la corte del rey Artajerjes, y en ese periodo Dios le puso una gran preocupación por Jerusalén.
el rey le dio permiso de dirigir un tercer grupo que regresó a la tierra de Canaán. Esto lo describe Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Esta expedición se realizó 14 años después del regreso de Esdras. Siendo un gran dirigente y un hombre de integridad y de gran valor, difundió a los conciudadanos valor y entusiasmo que le valieron para terminar. Más adelante dice que vino, ¿verdad?, Nehemías, y en 52 días terminaron lo que vendría a ser el muro. Y aquí venimos a ver literalmente cómo está esta dispensación, ¿verdad?, legal de la ley. Y aquí tenemos el periodo posterior a la cautividad. Aquí están los datos que estamos reflejando: el regreso del remanente a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la preparación de los muros de la ciudad, la restauración de la adoración en el templo, los trabajos, las reformas de Esdras, Nehemías, profecías que entablaron aquí Ageo, Zacarías y Malaquías, el fin del canon del Antiguo Testamento en un promedio de 400 años de diferencia al Nuevo Testamento. Y aquí seguimos viendo la línea, ¿verdad? Nehemías, Esdras, Zorobabel, la línea roja, para que pueda entrar literalmente, ¿verdad?, la línea del Mesías. Aquí están los profetas que estuvieron trabajando en este periodo: Ageo, Zacarías y Malaquías, los profetas de la post-cautividad. Aquí está, terminan los imperios. Hay este periodo de Malaquías a Mateo, que se le llama el periodo, ¿verdad?, intertestamentario. Bajo el imperio romano, 63 antes de Cristo hasta el 313 después de Cristo, lo que dura la primera fase del imperio romano, cuando los romanos reemplazaron a los seleucidas, ¿verdad?, como la principal potencia de la región, otorgaron al rey Asmoneo Hircano II una ilimitada autoridad dependiente del gobernador romano en Damasco. Los judíos no aceptaron gustosamente el nuevo régimen y los años siguientes fueron testigos de frecuentes insurrecciones. Por lo tanto, en el año 37 antes del Mesías, Herodes, hijo de un asesor del rey Hircano II y casado con su hija, fue designado por los romanos como rey de Judea, que lo vemos, ¿verdad?, contemporáneo en este contexto al Señor Jesucristo. Y aquí entra la nueva dispensación, ¿verdad? En este contexto más adelante vamos a ver cómo termina la dispensación de la ley y va a entrar la de la gracia. Aquí tenemos la línea roja que venimos anunciando: el nacimiento de Jesús, el bautismo, el ministerio de Cristo en la tierra, la entrada triunfal a Jerusalén, la traición, ¿verdad?, el juicio y todo este periodo, ¿verdad?, que dura en este contexto de la vida de Jesús 33 años. Lo que viene siendo el periodo de su ministerio tiene un año que se le llama el año, ¿verdad?, de la inauguración, luego el año de la popularidad y luego el año de la oposición. Se divide en esos tres periodos los 3 años del ministerio de Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos literalmente cómo está marcado en este punto. Aquí tenemos, es muy importante porque el Señor termina literalmente la dispensación de juicio del pecado en el Calvario, porque textualmente Jesús dice, ¿verdad?, consumado es. Aquí viene la línea roja: aquí hay una consumación, aquí hay una resurrección y hay una ascensión. Por lo tanto, esto nos marca la obra de Cristo de una manera extraordinaria y nos dice, ¿verdad?, que en el bautismo se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si nos vamos a Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18, Dios le había dicho a Moisés: profeta levantaré en medio de ti como yo. Y luego dice en el versículo 18: profeta levantaré en medio de ti como tú, dando a entender que Dios enviaría un profeta diferente a todos, que sería Dios y sería hombre. Y dice: cuando se presente, identifíquenlo, porque dice el Señor, a él oiréis. Esa era la premisa. Y vemos el capítulo 1 de Juan de una manera extraordinaria, porque dice que Andrés, ¿verdad?, llega y le dice a Natanael: hemos encontrado a aquel del que habló Moisés. O sea, lo identificaron textualmente que él era. Y el otro dijo: ¿a poco de Galilea va a salir algo bueno? Le dijeron: ven y ve, comprueba. Entonces el otro va bien confiado, y cuando va entrando el Señor le dice: he aquí un israelita, ¿verdad?, en el cual no hay engaño. Y él se sorprende, pero más se sorprende cuando le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y dijo: no, tú eres. Y impresionado, y le digo: ¿qué estaría haciendo debajo de la higuera? O sea, no sé, él estaba solo ahí y de repente le dice: te vi. Y dijo: no, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, tú eres el mero mero. Pero no le digas a nadie, por favor, porque le digo: te vi. Ahora, es muy interesante, ¿verdad?, porque en ese contexto entra Juan Bautista en ese capítulo. Dice: miren, el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece,
Este los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y él sabía literalmente, Juan Bautista, quién era el Señor Jesucristo. Es esa voz que clamaba en el desierto y que le venía a preparar el camino a Jesucristo. El problema es que los judíos, después de todo este proceso histórico que vimos rápidamente, ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Ellos no entendieron ni siquiera que la Biblia profetizaba de 2 venidas. Ellos tenían una ceguera espiritual que no alcanzaban a comprender literalmente lo que decía, por ejemplo, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, hablando de la primera venida de Cristo, y la segunda dice literalmente el principado sobre su hombro. Ellos no podían discernir estas cosas y por eso cuando se presenta Cristo ante ellos, literalmente una y otra vez Jesús se estuvo exponiendo a ellos para mostrarle que Él era el Mesías. Sin embargo, ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Todo esto ya estaba de alguna manera predestinado el proceso, porque el apóstol Pedro claramente dice que Jesucristo era un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que el proceso ya estaba ahí preparado por Dios. Tendría que Dios hacerse carne, cumplirse el milagro de que la Virgen concebiría y daría a luz a un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Mesías vendría de la tribu literalmente de Judá, de la línea de David, y él sería el que podría reclamar el trono. Pero tenía 2 venidas. En la primera venía en humildad y ya anunciaba, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53, todos los sufrimientos y todo lo que habría de pasar el Señor Jesucristo para poder redimir a la raza humana. Y nos damos cuenta textualmente que ellos no entendieron este proceso de parte del Señor Jesucristo, porque ya estaba cumpliéndose lo que ya le había dicho a Abraham: en tu simiente, la cual es Cristo, serían benditas. Entonces ya se estaba contemplando desde el principio la inclusión de los gentiles en la salvación. Ahora, para nosotros es muy importante que Jesús, siendo Dios, se hubiera hecho hombre y naciera sin pecado, viviera sin pecado y muriera por nuestros pecados, venciendo así al resucitar el pecado, venciendo la muerte y venciendo a Satanás. Oseas 13:14 profetizaba y decía: muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo podríamos destruir la muerte? Porque dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo podíamos vencer el contexto de la muerte? Dice el Señor en profecía en Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Y la única manera de hacer eso es que sucediera el milagro de que Dios viniera en forma de hombre al mundo para poder participar, como dice Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14 que así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte? Con la muerte. ¿Cómo Dios, que es vida, tendría que morir? Ahí está el milagro. Se tuvo que hacer hombre y como hombre experimentó la muerte. Fue propicio a nosotros los pecadores. Al morir en la cruz, dice claramente Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, que Dios cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros en el madero, ¿no es cierto? Dice segunda de los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Por lo tanto, este milagro extraordinario que hizo Jesús en la cruz del Calvario para redención de la humanidad es que Él finiquitó la cuestión del pecado. Él pagó por los pecados de todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy importante. Él finiquitó, por eso pudo decir, ¿verdad? La palabra consumado es. Ahora las puertas del cielo estaban abiertas. Es por eso que todos los judíos del Antiguo Testamento que fueron salvos no podían subir a la gloria porque el Señor Jesús no había pagado por los pecados. Ellos eran salvos, pero veían a futuro, ¿verdad? Veían literalmente las sombras, las figuras. Cristo ya vino, la esencia, ya pagó por el pecado. Ahora el cielo está abierto para los creyentes, en este caso la iglesia, ¿verdad? Por eso ahora nosotros gozamos de lo que es el pasar de muerte a vida. Ya tenemos vida eterna, amén. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene ya vida eterna, no vendrá condenación, ya pasó ¿de qué? De muerte a vida. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué sucede entonces cuando un creyente en Cristo duerme? Cuando un judío dormía antes de que Cristo muriera, ellos no podían subir. Por eso dice la Biblia que había un lugar llamado seno de Abraham o paraíso, que era un lugar temporal para los creyentes del Antiguo Testamento, porque aunque fueron salvos,
no podían subir porque Jesús no había pagado con su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora Él ya resucitó, ya pagó nuestros pecados. Nosotros ya tenemos vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es muy importante. Ahora, algo triste, ¿verdad? Para los judíos, que ellos eran los primeros y van a ser los últimos. Y nosotros que éramos los últimos, ¿verdad? Somos los primeros en recibir todos estos beneficios. Ahora, después de la muerte de Herodes, la autoridad de sus herederos fue disminuyendo progresivamente, principalmente debido a la oposición popular a la dinastía herodiana, hasta que Judea quedó bajo la directa administración romana. Recuerden que ahí también entran los 4 hijos de Herodes, ¿verdad? Cuando él muere. Por eso a uno se le da el prefijo de Herodes, el tetrarca, ¿no? Entonces, cuando el dominio romano, crecientemente cruel e insensible, se convirtió en intolerable, los judíos literalmente lanzaron una nueva revuelta en el 66 después de Cristo, en los últimos días del imperio de Nerón, que concluyó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la caída de la última fortaleza de los judíos en Masada en el 73 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén y del templo por parte de Tito, comandante de las fuerzas romanas, afectó gravemente al pueblo judío. De acuerdo al historiador judío, ¿verdad?, de la época, Flavio Josefo, aproximadamente 1 millón de judíos perecieron solamente en el asedio a Jerusalén, dice el historiador Josefo. Muchos fueron muertos en diferentes partes del país y decenas de miles fueron vendidos como esclavos. Conforme a la costumbre romana, ¿verdad?, Jerusalén fue arada con una yunta de bueyes para borrar todo lazo judío con la tierra, ¿verdad? Judea fue llamada Siria Palestina y Jerusalén fue llamada Aelia Capitolina, cumpliéndose así la profecía de Jesús en el Nuevo Testamento en Marcos 13, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo, por favor, ¿alguien me lo puede leer? Marcos 13, 1 al 7. ¿Sí? Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre. ¿Hasta cuál? Hasta el 7. No, no te preocupes. Pero claramente dice, si ustedes se fijan, habrá pestes, guerras, rumores de guerras, pero dice, no te turbes, todavía no es el fin. Y yo veo hoy en día muchos cristianos turbados pensando que ya, dice, no te preocupes, todavía no es el fin. Hay todo un proceso en el cual los cristianos tenemos que entender cómo trabaja literalmente la escatología bíblica. Saliendo Jesús del templo, ¿verdad?, les dijo, no sé, maestro, mira qué piedras, pero esto es lo que me llama la atención. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Literalmente Jerusalén fue destruida en el año 70 y recuerden que todas las profecías tienen un cumplimiento inmediato histórico y un cumplimiento futuro, ¿verdad?, en el reino mesiánico de Cristo. Por lo tanto, lo que empata con nosotros como cristianos es entender esta gráfica, que es en la que nos vamos a enfocar fuertemente en las siguientes clases, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, todo este proceso. Aquí desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, es el nacimiento oficial de la iglesia cristiana, como lo explica en Hechos, ¿verdad?, capítulo 2, nace oficialmente, ¿verdad?, la iglesia. Aquí se le llama esto la dispensación de la gracia en la cual estamos nosotros. Vamos a explicar la siguiente clase, que Dios da una profecía de 70 semanas de años y dice que primero hay un bloque de 7 semanas. Desde que salió la orden de restaurar el templo, son 7 semanas. Y luego dice que hay otras 62 semanas hasta la muerte del Mesías, cumpliendo así 69 semanas. Cuando murió Jesús se cumplieron 69 semanas de años y luego hay una pausa ahí literalmente en el reloj profético de Dios. Queda pendiente una semana de ¿cuánto? De 7 años, ¿estamos de acuerdo? Se abre un paréntesis y aquí entra ¿quién? La iglesia del Señor en este paréntesis que lleva ¿cuánto?
un proceso de casi 2000 años, ¿no es cierto? Una vez que la iglesia sea arrebatada, inicia la semana 70 otra vez. Pero a nosotros nos bombardean que ya es el fin, que ya es el arrebatamiento, que ya pasó, que el anticristo, que no sé qué tanto, pero nosotros tenemos que cuadrarlo, que mientras la iglesia esté aquí no empieza la semana 70. ¿Se fija? Por eso dice el Señor en Marcos 13, aunque oigas rumores de guerra, aunque hagas todo eso, no te turbes, no es el fin todavía. La iglesia tiene que ser primero arrebatada para que pueda iniciar la semana 70 en la manifestación del anticristo, que tiene 2 periodos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Apocalipsis, que literalmente son 3 años y medio, más los 3 años y medio de paz. Esa es la semana 70. Cumpliéndose la semana 70, en la última copa de la ira, desciende Jesucristo al Armagedón. Ahí es donde destruye el anticristo a todos, ¿verdad?, los enemigos. Se cumple Mateo 25, que es el juicio a las naciones, y establece el reino milenial para que a los judíos se les pueda cumplir el pacto palestino y el de entregarles la tierra, el pacto abránico de ser benditas todas las naciones de la tierra, y el pacto davídico de sentar a Jesús en el trono. Este es el periodo escatológico, ¿se fija? Por eso es muy importante entender cómo aquí lo está enseñando esta gráfica. Tenemos la iglesia, aquí está todo este periodo, ¿verdad?, de 2000 años aproximadamente, desde Constantino, cuando hay ese cisma y de una apostasía nace la iglesia católica y el cristianismo sigue. Aquí tenemos el promedio del proceso de la reforma en el 1500. Ahí está el evangelismo mundial del 1900 hasta el día de hoy. Pero aquí, si ustedes lo pueden ver claramente, la primera resurrección de que habla Apocalipsis, habla del rapto. En 1 Tesalonicenses dice que el Señor descenderá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y dice en el versículo 18, animaos unos a otros con estas palabras. El cristiano no está esperando al anticristo ni el apocalipsis. El cristiano está esperando a Cristo. Amén. Esa es una gran diferencia. Aquí está el arrebatamiento. Y aquí hay que entender que así como la primera venida de Cristo duró 33 años, la segunda venida de Cristo dura por lo menos 1007 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicia el proceso de la segunda venida aquí, cuando arrebata la iglesia. Y empieza el proceso, mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo entregando cuentas para galardón. Aquí están los 3 años y medio, ¿verdad?, de la paz o de la falsa paz. Nosotros después estamos en las bodas del Cordero y aquí empieza la otro periodo, que es la gran tribulación. Los 3 años y medio del Apocalipsis, de los sellos, las trompetas y las copas. Después el Señor desciende literalmente en la batalla del Armagedón en el Monte de los Olivos, como textualmente lo profetiza Zacarías 14. Y entonces, una vez después, ¿verdad?, de la batalla del Armagedón, entra lo que se le llama el reino milenial. Es donde literalmente Satanás es apresado por 1000 años en este proceso, ya literalmente el anticristo, ¿verdad?, después de la batalla del Armagedón, y el falso profeta son enviados al lago de fuego. Satanás es apresado por 1000 años, y después de los 1000 años del reino milenial, dice que Satanás es suelto, vuelve a convencer a las naciones, fuego cae del cielo que destruye todos los elementos, y se cumple Apocalipsis 20, donde dice el primer cielo pasó, la primera tierra ya no se encontró lugar para ellos, y empieza el juicio del gran trono blanco. Este es un formato, ¿verdad?, escatológico textualmente de todo el proceso de los judíos y de la iglesia, para que nosotros entendamos. Regularmente todos los cristianos tienen revuelto todo esto. Creen que el Armagedón es acá o que es acá, y ni siquiera saben todo el proceso. Creen que los cristianos, ¿verdad?, somos arrebatados a la mitad. Otros creen que ni siquiera somos arrebatados y no entienden, ¿verdad? Todo esto es como un rompecabezas porque no ven el proceso escatológico. Por lo tanto, después de que viene siendo literalmente lo que es la batalla del Armagedón y que destruye